noches a todos. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en esta conversación en torno a la palabra de Dios, en torno a la Biblia, iluminados, alumbrados por la Biblia, la luz de la Biblia. Y nos sentimos contentos de poder encontrarnos con ustedes en este espacio, ¿no?, que hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. Como siempre lo hacemos, siendo las primeras horas del día sábado, vamos a iniciar con la lectura de un pasaje bíblico que nos recuerde en alguna forma el tema, ¿no?, el tema del sábado, el tema central de la observancia del sábado, que es la creación. Y entonces vamos a orar para invitar al Espíritu Santo que sea quien nos guíe acá a nosotros y a ustedes, a cada uno, en el lugar donde nos están acompañando. Entonces yo les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 90. El Salmo 90, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así: este es un salmo escrito por Moisés, ¿no? Tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Justamente. Pero es interesante porque trae a memoria, trae al pensamiento el acto creador de Dios, ¿no? En nuestro caso, en nuestro mundo, nuestra creación. Dice: Señor, Moisés dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este es un pensamiento importante, ¿no?, de la preexistencia y de la eternidad de Dios y de su poder creador, ¿no?, que hoy, día sábado, nos recuerda a aquellos que observamos la voluntad de Dios, que somos criaturas de Dios. Así, con esos pensamientos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y para que nos dirija. Querido Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has cuidado hasta aquí, nos has acompañado, nos has provisto. Aún en medio de las dificultades y de los problemas, sabemos que tú has estado con nosotros. Hoy que nos reunimos para leer tu palabra, pedimos la dirección, la presencia del Espíritu Santo, para que Él pueda aclarar nuestras dudas, para que pueda impresionar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que despierte el interés de nosotros por ti. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias Gustavo Dorado, Dino Rosso. Somos solo servidores del Señor, no somos pastores, somos laicos que nos gusta estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y hemos dado en llamar esto Conversemos a la luz de la Biblia, junto con alguien que muy querido y que ya no está entre nosotros, Osvaldo Pereira. Y hicimos una serie, un ciclo son 16 entregas, esta es la número 10 que tenemos en el día de hoy, y hemos tomado una línea de tiempo histórica que va desde antes del comienzo de los tiempos, de la creación, y va a estar hasta la redención, hasta la final de todo. Y hoy nos toca terminar con una parte que es Moisés. Y habíamos visto cómo había quedado el pueblo hebreo en Egipto en cumplimiento de una profecía. Así que bueno, vamos a seguir con esto. Nosotros hoy lo hacemos en vivo, hoy estamos en vivo, hoy es 21 de enero de 2021. Probablemente el siguiente programa lo hagamos grabado, pero bueno, la idea es estar los primeros y terceros sábados de cada mes transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo para que aquellas personas que quieran compartir lo puedan hacer, tanto por Facebook en Conversemos a la luz de la Biblia, como también dentro de una hora y media, que lo vamos a subir también a YouTube. Así que bueno, sin más, lo dejo a Gustavo que comience con el repaso de la última charla que hemos tenido. Bueno, estuvimos conversando acerca de el origen, el surgimiento de Israel como pueblo, como nación, ¿no? Exactamente. Sus orígenes, en realidad Israel es el nombre de una persona, no es el nombre de un pueblo, sino el nombre de una persona. Exactamente. Que fue un patriarca, ¿no? Un patriarca conocido, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y yo quería introducir este breve repaso con uno de los últimos versículos, algunos de los últimos versículos
el libro de Deuteronomio, que fue escrito por Moisés, ¿no? En gran parte. El capítulo 34 de Deuteronomio dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo Jehová a Moisés: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, ¿no? Estas son prácticamente las últimas palabras que Moisés escuchó en vida, ¿no? ¿Por qué comienzo con la parte final de la historia de Moisés? Porque de alguna forma está presentando, está testificando, ¿no?, de la veracidad de las promesas de Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Dios le había prometido a Abraham, no sé, 600 años atrás, le había prometido que la tierra de Canaán iba a ser de su descendencia, ¿no? Pasaron muchos años, muchos siglos desde que Dios le hizo esa promesa a Abraham. Y se la repitió a su hijo Isaac, se la repitió a su hijo Jacob, ¿no? Y bueno, luego sucedió todo esto que vamos a ver hoy, un poco de lo que vamos a ver hoy. Y finalmente, Dios le dice a Moisés: bueno, ¿ves esta tierra que está delante tuya? Esta es la tierra que yo le prometí a Abraham. Estoy cumpliendo mi palabra. Puedes confiar en mí. Así es. ¿No? Puedes confiar en mí. Y hay un tema que es interesante porque Abraham, Isaac y Jacob no vieron la realización de estas profecías, el cumplimiento de estas profecías. Sin embargo, si bien tampoco la vio físicamente Moisés, se lo mostró. Lo vio de lejos. Lo vio de lejos, pero se lo mostró. Él obviamente no podía pasar, habían pasado cosas por las cuales Moisés no había podido pasar, pero él lo supo. Interesante, un personaje que Moisés no es solamente un hebreo más. No era solamente alguien que fue puesto en un pesebre flotando en el río Nilo para que no fuera muerto. Fue alguien designado por Dios, ¿no es cierto? Y si vemos un poquito la historia de Moisés, el llamamiento que ahora lo vas a charlar vos, vamos a ver interesantes aspectos de este Moisés, que no solamente fue un patriarca, un paladín para el pueblo hebreo, sino también fue una persona especial. Él como persona era especial. Y tiene una preparación de 3 segmentos de su vida. Había sido preparado como príncipe. De hecho, hay una película de año 90 y pico, en dibujos animados, que se llama El Príncipe de Egipto, y relata la vida de Moisés. 40 años en el desierto como pastor, y después 40 años como líder de un pueblo complicado para llevarlo a su destino que Dios había prometido, como dijiste vos, varios siglos antes. Sí, la historia de Moisés comienza, digamos, no en tiempo, ¿no? En cronología, pero sí en continuidad con el final de la historia de José. Exactamente. ¿No? No te quiero interrumpir. Si vos mirás los patriarcas, algo que me había olvidado decir que es importantísimo. Uno, vos decías, Abraham, Isaac y Jacob, pero el último patriarca antes de Moisés fue José. Sí, fue el que se encargó de su familia. Es el que se encargó de su familia, se puso al hombro la familia de Jacob. Exactamente, no fue el primogénito. No fue primogénito, fue el especial. Ni Judá, sino que fue José. Exactamente. Y esto es interesante porque si bien hay reglas escritas entre los hombres, las reglas las hace Dios, ¿no? Obvio, seguro. Y Dios es quien designa
quien elige, quien decide, quien lleva a cabo alguna tarea, ¿no? Él elige la persona. No, porque culturalmente era lo de primogénito, pero ni Isaac ni Jacob eran primogénitos, por ejemplo. exactamente. Entonces, la historia bíblica nos lleva desde Jacob, ¿no? a la estadía del pueblo, de la familia de Israel, porque era la familia de Jacob, ¿no? Recuerden que Dios le había cambiado el nombre a Jacob y le había puesto otro nombre. ¿Cuál era ese nuevo nombre? Israel. ¿No? Entonces, a partir de ahí, toda esta gente que entró a Egipto era familia, descendencia de Israel, de la persona Israel, ¿no? Los 70. Exacto, que más adelante se convirtió en el pueblo de Israel y después en la nación de Israel, pero originalmente es el nombre de una persona, familia, sí. De una persona. Bueno, el relato bíblico podemos verlo ahí a partir de Éxodo, de los primeros versículos de Éxodo. Pasaron los años, los hijos de Israel se establecieron en Egipto, en la tierra de Gosén, dice el relato, ¿no? Ahí en Génesis, con sus familias, construyeron sus casas, comenzaron a conocer a los vecinos, a habituarse al lugar, y finalmente se sintieron de aquella tierra, ¿no? De aquella tierra. Pero dice el relato que pasó el tiempo, murió José, ¿no? Y nació gobernó un faraón que no conoció a José, que no sabía nada de José. Sí. Es como lo dice acá en la versión, no sé cómo lo diría en otra versión, pero dice que no conoció a José, ¿no? Y entonces, bueno, podemos hacer varias especulaciones acerca de la descendencia de Israel en Egipto, ¿no? Lo cierto es que por alguna razón los nacionales, los nativos de ese lugar comenzaron a sentir recelo de la familia de Israel, no solamente porque aparentemente era privilegiada en algunos sentidos, sino porque además comenzó a multiplicarse de una manera que era preocupante para ellos, ¿no? Era preocupante. Entonces, el faraón no tuvo mejor idea que decidir esclavizarlos, ¿no? Oprimirlos hasta el grado de la esclavitud, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahí comenzó el calvario, por decirlo de una forma conocida, de la familia de Israel en Egipto, ¿no? Hasta el punto que comenzaron a clamar a Dios por alivio a esa opresión que recibían, ¿no? Y entonces así es como comienza el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo comienza diciéndonos que, mientras estás buscándolo, el libro de Éxodo es el primero que nombra a Moisés, porque el primer libro, el de Génesis, relata la historia del mundo hasta la cautividad en la tierra de Egipto, ¿cierto? Sí, entonces el libro de Éxodo nos cuenta un poco esto, y hacia el final del capítulo 1, dice algunas cosas que el faraón hacía para controlar, como control de natalidad, ¿no? Porque la preocupación de los egipcios era que se creciera tanto el pueblo que en una situación de guerra se volvieran contra ellos, ¿no? Y entonces ellos iban a tener enemigos de afuera y iban a tener enemigos adentro, ¿no? Sí. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que hacer un control, nos sirven como siervos, como esclavos, como constructores, pero no podemos dejar que se multipliquen tanto, así que vamos a establecer un control de natalidad. Era muy cruel, ¿no? Era muy cruel. Cada tanto todos los hijos varones debían ser muertos, ¿no? Así nomás. Y en una de esas circunstancias nace Moisés, ¿no? Moisés comienza allí el capítulo diciendo que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, entre familias, ¿no? Miembros de la misma tribu. Y dio a luz un hijo y dijo que era hermoso. Dice que era hermoso y no quisieron matarlo.
no quisieron entregarlo a la muerte. Así que lo escondieron. Hasta que ya comenzó a hacer tanto ruido que era imposible tenerlo oculto. Así que todos conocemos la historia, ¿no? La mamá tejió un cesto de mimbre, lo calafateó, lo puso dentro del bebé y le dijo a su hermana, a María o a Miriam, le dijo, llévalo al río, que allá no lo va a escuchar nadie. Seguramente lo llevarían en el día y en la noche lo traerían de vuelta, alguna cosa así, ¿no? Entonces lo llevaron al río. Pero en algún momento se ve que se le escapó el cesto de las manos a Miriam y llegó cerca de un lugar donde estaba una hermana de Faraón. La hija de Faraón. Y bueno, la hija, haciéndolo corto, la hija de Faraón la adoptó. Por supuesto. Y cuando lo vio hermoso, imagínate. Cuando lo vio un bebé lindo, dijo, no, esto es un regalo de los dioses, así que, bueno, algunos dicen acerca de ella que era estéril, pues no importa, ¿no? Lo cierto es que la mujer se quedó encantada con el bebé, y a pesar de saber que era de los hebreos, dijo, no importa, yo lo voy a adoptar. O sea, ella sabía que era hebreo. Sí, sabía. Ella sabía que era hebreo. Tanto es así que se buscó una mujer hebrea para que se lo criara. Sí, de hecho Miriam sale diciéndole, si querés te busco a alguien para que te lo cuide. ¿Quién más? La mamá, ¿no? Entonces, Moisés fue criado durante los primeros años de su vida por su mamá. Hasta los 3 años. Fue criado por su mamá y durante ese tiempo le fue inculcado en la medida de lo posible, el conocimiento que ella tenía acerca de Dios, ¿no? Del Dios de su padre Jacob, de su padre Isaac, de su padre Abraham, ¿no? Y así comienza la historia de Moisés. Bueno, Moisés fue educado luego en la corte del rey de Faraón, como un príncipe, como vos bien dijiste, un príncipe. Fue educado en todas las ciencias, todas las artes de los egipcios, ¿no? En la escritura, en las artes militares, ¿no? Y seguramente Moisés era consciente de su origen. Totalmente. ¿No? Seguramente era consciente de su origen. Así que en algún momento, dice el relato, por ahí, al finalizar, por ahí el capítulo, a mediados del capítulo 2, comenta que, bueno, Moisés quiso hacer algo en favor de su pueblo. ¿No? Y entonces él pensó tal vez que Dios le había concedido el privilegio de ser educado en la corte para tener una mirada un poco más amplia, para estar preparado, para conocer al enemigo desde dentro, ¿no? Todo esto lo estoy pensando yo como ser humano, ¿no? Y que tenía todo el conocimiento que hacía falta para poder emprender, ¿no? una gesta libertadora de su pueblo. Sí. Y aparte el poder tenía. Y tenía el poder, por lo menos hasta el momento. Hasta ese momento. Entonces, y lo primero que hizo Moisés fue matar a un egipcio, ¿no? En este intento de liberar a su pueblo, lo primero que hizo fue matar a un egipcio, cosa que no le salió como él esperaba y fue desterrado, tuvo que huir, ¿no? Tuvo que huir al desierto. Tenía, de acuerdo al relato, 40 años cuando Moisés tuvo que huir al desierto. Y bueno, en el desierto estuvo otros 40 años más aprendiendo otras cosas que no se aprenden en los palacios, ¿no? Sobre todo la paciencia, la humildad, la dependencia de Dios, ¿no? El interés por cosas no materiales, por cosas espirituales. Y en algún momento, cuando seguramente ya estaba en condiciones, ¿no? Que ya había aprendido bastante en el desierto, no todo, pero bastante, sucedió algo importante, ¿no? Que aparece en el capítulo 3 de Éxodo, ¿no? Que es el llamamiento de Moisés. Hasta el capítulo 2, hasta el final del capítulo 2, Moisés era un hombre común, que había tenido una vida bastante interesante, ¿no? Sí. Había sido
príncipe y mendigo, ¿no? Había tenido las dos miradas de la vida. Había visto la vida desde dos perspectivas completamente opuestas, así que por lo menos tenía una mirada muy amplia, ¿no? Muy amplia de la vida, del mundo, ¿no? Y entonces ya en esa condición, dice aquí que cuidando las ovejas de su suegro, llegó hasta un lugar al monte Oreb, que se llamaba Oreb. Especial, ¿no? Ese monte es en especial. Un monte especial, sí. Tiene una historia posterior, ¿no? Importantísima. Exacto. Y dice que allí, el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, allí se le apareció el ángel de Jehová. Este nombre es importantísimo, ¿no? Porque el ángel de Jehová es el ser divino que nosotros conocemos como hijo, que fue encarnado en Cristo. Algunas personas dicen que como es ángel no puede ser Cristo, pero en realidad la palabra ángel es un mensajero. Es un mensajero, sí. Exacto. De hecho, el hijo es un enviado. Es un enviado. ¿No? Si nosotros leemos Juan 3:16, dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su hijo unigénito, ¿no? Entonces, Cristo es un enviado, es un ángel. Enviaban un mensaje. Exactamente, ¿no? Entonces, dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, ¿no? Y entonces, que no se consumía. Entonces a Moisés le llamó la atención. Le llamó la atención y se acercó, ¿no? Él, con su curiosidad no solo de hombre, sino también de hombre preparado, con conocimiento, ¿no? Ha dicho, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Sí, claro. ¿Qué cosa es esta interesante? Pasa el tiempo y no se consumen. Claro, dice, voy a ver qué es esto, qué visión es esta, ¿por qué causa la zarza no se consume? Él quería una explicación. Y se acercó, pero cuando se acercó, Dios lo llamó de en medio de la zarza. No era un acto curioso, no era un suceso curioso lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que Dios se estaba presentando, ¿no? Y se estaba presentando no solamente como una manifestación interesante o teofanía, sino se estaba presentando con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, está detallado en los versículos que siguen abajo, ¿no? Y entonces dice que lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés. Y él dijo, sí, aquí estoy. Soy yo. ¿No? Y le dijo, mira, no te acerques, sino que quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Cuántas veces habrá escuchado Moisés en su infancia y luego durante su vida el nombre de Jehová? Seguramente lo habrá escuchado, tal vez hasta lo habrá mencionado, ¿no? Y para él era solamente un nombre. Exactamente. ¿No? Pero ahora era un ser que lo estaba llamando a él y le estaba diciendo cómo debía actuar. Esto es muy importante, ¿no? Le estaba diciendo, mira, lo primero que tienes que hacer es sacarte lo que tienes puesto en los pies porque esto es un lugar santo. ¿Por qué es santo? Y bueno, porque estoy yo acá. No pida otra explicación. Bueno, entonces hubo una conversación allí, ¿no? Se presentó Jehová, el ángel de Jehová, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él habrá pensado por todos esos años, casi 80 años, ¿no? Que Dios, como pensamos muchos a veces, ¿no? Por ahí es una leyenda, es tradición, es mitología, ¿no? Esto viene de hace tanto tiempo. ¿Quién puede pensar? Dios se había olvidado de todos. Claro, ¿quién puede pensar que si Dios realmente existe, ¿por qué nosotros somos esclavos de los egipcios? ¿Por qué mi pueblo es esclavo de los egipcios, no? Esta cosa la hemos preguntado, quizá no en esos mismos términos, pero la forma, ¿no? Si Dios es como dice que es y existe, ¿por qué existe la maldad? ¿No? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay guerra? ¿No? ¿Por qué hay odio? Nos preguntamos, si Dios realmente existe. Bueno, seguramente esto habrá girado mucho tiempo en la mente de Moisés, ¿no? Ver cómo su pueblo sufría, el que decía ser el pueblo de Dios, el que le enseñaron a él que era el pueblo de Dios,
sufría bajo la opresión, ¿no? del rey. Y Dios no lo libraba. Y Dios no lo libraba. Entonces dice, yo soy el Dios de ellos que están ahí. Cuando Moisés tuvo la experiencia de escuchar la voz de Dios, de ver una manifestación de Dios, dijo, no era cuento, es verdad. Y entonces cubrió su rostro y se inclinó. Cubrió su rostro y se inclinó, ¿no? Y bueno, después vino una conversación interesante, ¿no? Porque Dios le dice, bueno, vos tenías inquietud por liberar a tu pueblo. Bueno, llegó el momento. No, le dijo, pero pasó mucho tiempo de eso. Yo ya me olvidé un montón de cosas, ya no sé yo no puedo ni hablar. Ya hasta me cuesta hablar, no sé ni cómo subirme un caballo, hace tiempo que no agarro una espada. No, te equivocaste de persona, habrá pensado, ¿no? Moisés o en su interior, ¿no? Y Dios le dijo, no, vos vas a ir a liberar a mi pueblo. Y te voy a mandar a tu hermano para que te ayude. Y vas a ir, te vas a encontrar con tu hermano y entonces entre los dos ustedes van a hacer las cosas que yo les pida. Y mi pueblo va a salir libre, ¿no? Hasta ahora parecía todo parecía una visión, ¿no? Parecía una visión. Hasta que Moisés comenzó a entrar en razón de que sí, estaba pisando Tierra Santa. Estaba viendo, no estaba dormido. No, aparte hace dos pruebas que son interesantes. La de la mano, la de la vara. Claro, porque le dice, a ver, ¿y cómo sé yo que voy a poder presentarme y me va a escuchar? Bueno, mira, te voy a dar dos muestras. Y entonces le hizo la muestra del callado que se convirtió en una serpiente y la mano que se le puso leprosa, y cuando la volvió a colocar dentro de su cuerpo, se le sanó, ¿no? Entonces esto no es cualquier cosa, dijo. Pero así todo, dice, ¿no? Así todo, dice, mire, ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer. Me van a preguntar quién me habló. ¿Y yo qué les voy a decir? Porque así como yo pensaba antes, es muy probable que ellos piensen también acerca de vos, ¿no? Y entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Sí, de frente. ¿Cómo te llamas? ¿No? Y entonces Dios le respondió, bueno, tú les vas a decir que te envío el que soy. Yo soy el que soy, ¿no? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y este nombre es interesante porque está hablando, la palabra soy está asociada con la existencia. Ser, el verbo ser está asociado inevitablemente con la existencia, ¿no? Y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, diles que yo soy la existencia. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Sí, yo soy la existencia. Tú existes porque yo soy existencia y yo te doy a vos existencia. Yo soy la fuente de la existencia. Yo soy la existencia. No hay nada más antes de mí. Yo soy la existencia, ¿no? En otras palabras, no trates de comprenderme. Aceptar lo que te digo. Solo diles que el ser al que ellos adoran y en quien ellos confían te envió porque te los va a redimir, los va a rescatar, ¿no? Y entonces ahí comienza la historia que nosotros conocemos de Moisés. Ahí comienza la historia que nosotros conocemos de Moisés. Moisés emprende el viaje de regreso a Egipto. Donde probablemente lo estarían esperando como un delincuente, ¿no? Un prófugo de la justicia. Ya ha pasado mucho tiempo. Pero hay cosas que no se olvidan. Había cometido un crimen. Porque se presenta directamente al. Un crimen real había cometido. No había pasado desapercibido. Habían pasado 40 años. Habían pasado 40 años y pero yo trato de imaginarme, ¿no? Por supuesto, yo también trato de imaginarme la situación de Moisés, porque Moisés, Dios le está diciendo, bueno, ahora vas a tener que volver allá. No, le digo, pero me están buscando. Me están buscando. Eso no importa, yo te estoy enviando. Vos andá que yo tengo un mensaje para Faraón, ¿no? Y entonces ahí comienza la historia que nosotros conocemos de Moisés.
Y es interesante porque lo que te estaba escuchando lo que decías y quería meter un par de datos, ¿no? Acerca de este especial Moisés que había. Moisés, no es que, la vez pasada te lo comentaba a vos, un poco estudiando a fondo la Biblia, solo la Biblia, que es lo que estudiamos nosotros para estos. Este, es un ser especial no solamente para los cristianos y para los judíos hoy, sino también los islámicos. En el Corán aparece más de 130 veces la palabra de Moisés, es uno de los profetas más importantes. Pero lo que me llamó realmente la atención es que cuando él escribe el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, y también escribe, probablemente haya escrito el libro de Job, la cultura o la historia habla de que probablemente haya sido el escritor del libro de Job, y escribió el Salmo 90, que es el que vos leíste hace el comienzo, ¿no? ¿De dónde sacó todo eso Moisés? ¿De dónde sacó todo eso? De los 3 años o el tiempo que estuvo con Jocabet, su madre. ¿De dónde lo sacó? Entonces uno empieza a mirar la Biblia y encuentra versículos como en Números 26-59, un poco lo que hablábamos antes. Él era hijo de Jocabed, ¿sí? Había sido tomado por Amram. Amram había sido hijo de Coat e hijo de Leví, o sea que había sido directamente un, digamos, bisnieto de Jacob. Moisés, bisnieto de Jacob. Y por el lado de la madre, había sido un nieto de Leví, directo, porque su madre era hija de Leví. Lo dice Números 26-59. Las transmisiones de los datos, de todas las historias, así como María, la madre de Jesús, le dio todo el fundamento a Jesús. Las madres eran las que transmitían culturalmente la historia de la familia, las que recordaban, las que estaban más con los chicos y les recordaban la historia de la familia. Probablemente no solamente Moisés, sino también Aarón, que era el mayor, Miriam, que era la segunda y que había protegido a Moisés. Ellos tenían una férrea formación por medio de su madre de la historia, de cómo había entrado. Jocabed era nacida en Egipto, por lo menos el relato bíblico lo dice de esa manera. De cómo fue que entraron a Egipto, qué había pasado antes, cuál era la promesa. Se estaba cumpliendo una profecía, ellos sabían de la profecía, sabían de esos 400 años que tenían que cumplirse. No era casualidad, la preparación que tiene Moisés no era casualidad. Él estaba preparado para dirigir a un pueblo de pueblos, porque en realidad cuando nace Moisés, Egipto era un imperio, en el siglo XV a.C., que manejaba desde Cus, que era hoy lo que es Etiopía, Sudán, Egipto completo, Libia, lo que es Canaán, o sea, lo que hoy es la Franja de Gaza, todo el costado, hasta donde termina Siria. Todo eso era el imperio egipcio. Quizás era un imperio chiquito, pero era uno de los primeros imperios importantes, después de haber sido Babilonia. Ese imperio, él estaba acostumbrado y estaba preparado para manejarlo. 40 años estuvo de esa manera. Era un líder militar. De hecho, vos tenés ahí Hechos capítulo 7, versículo 22 y 23. Esteban, en su plegaria, antes de ser apedreado, antes de ser ajusticiado, lapidado, él hace una referencia de toda la historia de Israel y hace una referencia específica sobre Moisés. ¿Lo podés leer? Sí, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Bueno, y después en Hebreos habla de que rehusó llamarse hija del hijo del faraón o hija de la princesa, porque él se dio cuenta que había sido enviado. Toda esa línea que venía hacia él no era casualidad. Su preparación de niño, probablemente con Jocabed a la cabeza, comentándole toda la historia del pueblo, toda la historia de la humanidad en realidad, porque él escribe desde el comienzo de los tiempos. También
él va al desierto con el pueblo, porque en el capítulo 18 de Éxodo habla de que se encuentra con su suegro, y su suegro, ¿sí?, que no era hebreo, era primo de la familia, porque era madianita, era otro de los hijos de Abraham, hijo de Sétura, ¿no? Dice, y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, un poco lo que vos hablabas. Pero lo interesante de este relato es que se fue al desierto y con la primera familia que se encuentra era con Jetro, que era sacerdote del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Con lo cual Dios no solamente preparó a Moisés eh, al comienzo de su vida, y después lo hizo dar cuenta de que tenía que liberar al pueblo porque estaban quizás terminando los tiempos, sino también de que lo mandó al desierto, pero no lo mandó con cualquiera, lo mandó con alguien que también lo podía contener espiritualmente. Era un sacerdote el Jetro. Y de hecho, en este capítulo, si ustedes revisan, Jetro es el que le dice, estás haciendo mal, Moisés, tenés 40 años, 80 años, y tenés que bajar un poco el ritmo de estrés de tu vida, porque estaba de la mañana a la tarde dirimiendo en justicia sobre el pueblo. O sea que tenía nociones de justicia. Y se arma, por lo menos en la primera vez que aparece en la historia, después aparece después en Deuteronomio, el primer sistema judicial organizado, ¿no es cierto? Con cámaras de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Y es el primer momento en el que aparece la justicia organizada, ¿sí? Así como había aparecido con José la contabilidad, aparece la justicia con Moisés. Muy interesante porque Moisés no solamente es un gran personaje, sino que es el primer no, porque el primero fue Noé, casi el primer, te diría, Mesías, ¿no es cierto?, convocado por Dios para hacer una misión específica. Mesías es el enviado de Dios, o designado por Dios para una misión. Y hay muchos puntos en común con la vida de Cristo, ¿no es cierto? Uno es el que vos nombraste, la matanza de los inocentes, ¿no es cierto?, que sucedió en la época de Cristo, en Belén, por el rey Herodes, pero acá había sucedido de una manera bastante interesante, porque en vez de matar a las mujeres, mata a los hombres, ¿sí?, sin darse cuenta que un hombre puede engendrar a muchas mujeres, ¿no es cierto? Quizás hay que ver la idea que tenía el faraón en vez de matar a las mujeres, mata a los hombres. Sí, tal vez, perdón, Dilo, Sí, tal sí, vez sí. los mataba porque el temor que ellos tenían Si era fueran el temor de ellos. una guerra, ¿no? Entonces, Exactamente. él trataba de eliminar los soldados potenciales, los enemigos potenciales armados, Claro. ¿no?, que podían hacerle oposición Exactamente, situación de si guerra. raleaba a toda una generación, ¿no es cierto?, de los que recién nacían, porque fíjate que Aarón no tenía ese problema de la pérdida de su vida, pero sí los pequeños, ¿no es cierto? Y utiliza a Dios a dos parteras, ¿no?, que hacen toda esta historia muy interesante, a Cifra y a Fúa. Pero lo interesante de esto es que Dios protegió a Moisés y lo encaminó en cada uno de los puntos de su vida, donde tenía que ir, inclusive hasta cuando se equivocó, porque cuando se equivoca matando al egipcio, él va al desierto, ¿sí?, pero va con el temor de Dios. O sea, no es que dice, bueno, que le hace una mancha más al tigre, como podríamos decir hoy. Sin embargo, él fue con el temor de Dios. Él sabía que había producido un problema, había hecho un pecado. Sin embargo, él tenía la fe dentro de él, ¿no? Sí, podemos decir muchas cosas de Moisés, ¿no? Realmente la vida de Moisés fue una vida admirable, ¿no?, llena a ver si podemos usar un término actual, llena de aventura, ¿no?, llena de Sí. emociones, ¿no?, Sí. situaciones extremas, ¿no? En cuanto al conocimiento de Moisés, yo estaba pensando, ¿no?, que Moisés era un hombre que había estudiado, ¿no?, se había
crecido en el hábito de la investigación, ¿no? Así que es muy probable que Moisés haya investigado acerca de la historia, su historia ancestral, digamos, ¿no? Como Sí. israelita, no solamente durante el tiempo que estuvo en Egipto, sino también incluso después, cuando estuvo en el desierto, ¿no? Vos comentabas recién acerca de Jetro, que era un sacerdote. Seguramente Jetro tenía registros, ¿no?, de la historia, porque no solo los israelitas contaban No, a sus obviamente. hijos la historia de, no, todos Acuérdate que la historia de Noé está relatada por más de 26 civilizaciones claro, diferentes. todas las personas de esa época hacían una transmisión oral, ¿no?, de la historia, Exactamente. de la historia de su nación, de su familia, de sus ancestros, ¿no? Entonces es muy probable que Jetro también haya aportado, ¿no?, en el conocimiento de la historia de sus ancestros a Moisés, ¿no? Y, y lo que yo, lo que yo me gustaría remarcar es acerca del el propósito de Dios, ¿no? Aun cuando, como mencionamos al inicio, ¿no? Aun cuando parecía que la promesa hecha por Dios a Abraham era imposible que se cumpliera, ¿no? Era imposible, no había posibilidad de que se cumpliera, que un pueblo esclavizado poseyera una tierra, ¿no? Eh, distinta a la que estaba habitando. Una porque no podían salir porque eran esclavos y otra porque no tenían recursos porque eran esclavos, ¿no? Como para enfrentar una Exactamente. conquista. Primero tenían que salir y después tenían que conquistar, ¿no? Y la esclavitud era un argumento muy importante en contra de cualquiera de esas dos iniciativas. Lo que se ve acá es el propósito de Dios invariable, ¿no? Invariable, de cumplir con su De palabra, cumplir. de cumplir con su palabra. Dios le había dicho a Abraham, mira, tú vas a poseer esta tierra. Y no importa lo que pareciera, no importa las circunstancias, cuando llega el momento Dios da cumplimiento a su palabra, ¿no? Entonces, el momento de Moisés es el momento de iniciar ese viaje hacia el cumplimiento de la promesa de poseer la tierra de Canaán, ¿no? Exactamente. Vamos a ver que se hizo un poco largo ese viaje, ¿no? Se prolongó por diferentes circunstancias Moisés no alcanzó a verlo, a vivirlo tampoco, no alcanzó a vivirlo, llegó hasta el límite, hasta el borde, lo que leíamos al principio, ¿no? Digamos, en la recapitulación de las conversaciones, ¿no? Llegó hasta el límite, vio desde lejos la tierra que Dios le había prometido a sus padres, Jacob, a su padre Isaac, a su padre Abraham, pero no pudo pasar Es a ese interesante la lado. descripción que hace cuando le dice de la tierra de Dan, que quedaba en el norte, la tierra de Efraín, que quedaba hacia el oeste, hacia el este, hacia el oeste, y después la tierra de Judá. O sea, inclusive habla del desierto de Negev y de otros lugares más, de Zoar, que quedaba al sur de Judá. Y le arma una vasta tierra que después termina siendo conquistada por Josué, ¿no es cierto? Creo que las últimas de las tierras fueron las del sur. Y quedan conquistadas legalmente y cumple Dios su parte, si bien Moisés no lo pudo ver de primera mano, porque le fue mostrado muchas cosas a Moisés, ¿no? Porque como dice el versículo, en capítulo 12 de Números, se produce un episodio. Eh, la, la hermana y el hermano comienzan a hablar mal de Moisés. Y Dios se enoja. Dios se enoja y se enoja mal. Y la pone, eh, ¿cómo se llama? Con enfermedad Con leprosa lepra. a María. Y María es revoltosa. Ahora, el nombre Miriam quiere decir revoltosa. Hoy diríamos bardera. Problemática, ¿sí? Una problemática. Y comienza a hablar mal y la manda hacia afuera, hacia el exilio, por 7 días. Y Moisés, que era un tipo manso, que inclusive lo dice en los primeros versículos del capítulo,
oró desesperadamente por su hermana, no quería ver a su hermana muerta, y menos de lepra, ¿no? Menos de lepra. Y ruega por su hermana, siendo que su hermana había hablado mal de él y de su mujer, y le ruega a Dios, y Dios instantáneamente hace la sanación de María. Está bien, tuvo que estar una semana afuera porque tenía que tener después la prueba de que estaba sana, como decía la ley mosaica de Levítico. La cuarentena, en Levítico 15 habla sobre ese tema. Pero lo interesante era que respondía, y dice al final del capítulo, que dice que hablaba directamente y no por figuras con Moisés. Moisés tenía un aplomo al hablar con Dios, que no lo tenía ni siquiera Abraham, que Abraham era el regatero, ¿te acordás que era el regateaba cuánta gente podía salvar para que no destruya la ciudad? Sin embargo, Dios hablaba directamente y dice, y le hablo a él directamente y le digo mis cosas, y no por figuras, para que las entienda. Primero Moisés, y las pueda transmitir al resto. Hubo muchos profetas. Dice que no hubo profeta como él en toda la tierra. Pero a veces el profeta, como era el transmisor del mensaje, no conocía el mensaje y no tenía el para qué del mensaje. Pero este sí. Sí, Moisés entendía claramente cuál era su misión. ¿Cuál era su misión? Entendía cuál era su misión, no solamente porque tenía conciencia de lo que estaba haciendo, sino también porque él había abrigado esa esperanza, seguramente, ese pensamiento durante muchos años de su vida previa, ¿no? Totalmente. De su vida previa. Vos comentabas algo acerca de la intercesión de Moisés por su hermana, ¿no? Sí. Y este es un aspecto importante de la vida de Moisés que nos sirve para entrar en tener una mirada un poco más de arriba de la historia de Moisés, ¿no? Y del éxodo del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, ¿no? Que está enmarcada en el plan de redención, en el plan de rescate, ahora no solo de un pueblo, sino de la humanidad, ¿no? Exactamente. Moisés, como vos decías, en algunas maneras, en algunas cosas, como en esta, por ejemplo, la intercesión, prefiguraba a Cristo. A Cristo, totalmente. ¿No? Prefiguraba a Cristo. Tal es así que en algún momento Dios le dice a Moisés, miren lo que le dice Dios a Moisés, ¿no? Así como decías que hablaba directamente. Directamente. Bueno, Deuteronomio capítulo 18 dice así. Es Moisés hablándole al pueblo, ¿no? Le está diciendo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién se estaba refiriendo Moisés? A Jesús. Al Mesías, pero no al Mesías que iba a sacar a Israel de Egipto, sino al Mesías que iba a redimir la humanidad del pecado, ¿no? Entonces dice, Moisés les está contando ya en sus momentos finales, cuando ya está por despedirse del pueblo, en realidad es una despedida, ¿no? El libro de Deuteronomio es una despedida larga, ¿no? Y entonces entre todas las cosas que dijo, Moisés le dice al pueblo, dice, profeta de en medio de ti, ¿no? De tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego Dios, unos versículos más adelante, Jehová le dice a Moisés, sí, profeta les levantaré a ellos de en medio de ti, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Obviamente estaba hablando de Cristo. De Jesús. ¿no? Sí, estaba hablando de Cristo. O sea que Dios está viendo en esta historia, ¿no? de éxodo, de rescate, de salvación de una nación, está viendo también la historia del rescate de la humanidad. Y Moisés de alguna forma lo entendía. Quizá Moisés no alcanzó a verlo como nosotros podemos verlo hoy, ¿no? Pero él se daba cuenta de que lo que él estaba haciendo excedía su tiempo, excedía su persona, excedía su fuerza, excedía su pensamiento, porque Dios le está diciendo, mira, en algún momento va a venir alguien como vos. Ya estaba relacionando la profecía mesiánica de Cristo. Le estaba repitiendo la profecía que le había dicho. En otras palabras,
le estaba repitiendo la misma profecía que le había dicho A este Eva. mismo Jehová a Adán y Eva en la puerta del Edén cuando fueron expulsados, ¿no? Exactamente. Entonces, esta historia de Moisés, esta historia del éxodo de los hijos de Israel, es un capítulo más de esta historia más grande que abarca todo el mundo, ¿no? Y que nosotros conocemos como la historia de la redención. El libro de Hebreos, yo no lo voy a leer ahora, pero si alguno después le interesa, que lo estamos leyendo este trimestre justamente, habla de la presentación de Jesús, de Cristo, como el Mesías, ¿sí? A esos hebreos que estaban convertidos. Y el capítulo 1 comenta quién era este Jesús. En el capítulo 2 lo compara con los ángeles, o sea, hace la comparación a los de arriba. Y el capítulo 3 hace la comparación con el mayor de los paladines que tuvo el pueblo hebreo, que era Moisés. Y habla de Moisés de una manera especial, ¿sí? Comparándolo con Jesús. Y dice que la diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés fue siervo de Dios y Jesús fue el hijo. Dice, más importancia tiene el dueño de la casa, el que la hizo, que el que la administra. Pero prefigurando, haciendo una comparación entre Moisés y Cristo. Es muy interesante porque eso no se hace así normal, no lo hizo así normal cualquiera, sino que fue algo hecho para que el pueblo hebreo que estaba escuchando esta carta lo entendiera de esa manera, que Cristo era el Mesías. El primero fue un tipo de Mesías, para una finalidad específica, como decías vos, para sacar al pueblo en el cumplimiento de la profecía que se había dado a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Este Mesías era especial, y la prefiguración que hace, de hecho, los fariseos y los saduceos siempre trataban de hacer caer a Jesús con la ley. ¿Pero con cuál ley hacían tratar de caer? Con la ley mosaica. Con la ley de Moisés. Sí, con el divorcio, con esto. Y fíjense, hay un detalle, cuando en el monte de la transfiguración aparecen dos personajes. Se lleva a Pedro, a Jacob y a Juan al monte de la transfiguración y le aparecen dos personajes en ese momento. ¿Quiénes eran los dos personajes? Uno era Moisés. Y ese Moisés, ya resucitado, ¿sí?, venía a hablarle a Cristo como a Cristo hombre, ¿no?, de lo que iba a pasar. No sabemos la charla, la Biblia por lo menos no lo indica, pero sí sabemos que hay una aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración con Cristo, ¿no? Que fue algo muy importante, porque lo vieron por lo menos los tres que estaban con Cristo y pudieron dar testimonio de eso. Sí, y vos comentabas el libro de Hebreos, ¿no? Sí. Y yo quiero remarcar eso, la importancia de esto, porque en Hebreos se compara a Jesús con Moisés. Sí. Y lo que está sucediendo es que el autor del libro de Hebreos le está dando una visión, una cosmovisión al personaje de Moisés, ¿no? Lo está sacando de el simple libertador de una nación de Egipto, sino que lo está colocando como parte, como símbolo y como parte de una historia mucho más grande, de una cosa mucho más importante, ¿no? Y que tiene que ver directamente con la gesta de salvación que está haciendo Dios con la humanidad, ¿no? Es el que está haciendo Dios por el hombre, no lo que está haciendo el hombre por Dios, es lo que está haciendo Dios por el hombre. No hablamos de el maná del cielo, de las codornices que quería el hombre comer carne, del cruce del Mar Rojo, de las 10 plagas, de hacer brotar agua de la roca, de la gesta. Yo creo que una de las gestas más importantes antes del Mar Rojo es la pared de fuego que no permitía que los egipcios sean ajusticiando a los hebreos que estaban esperando que se abra el mar. Y la nube que los cubría. Y la nube que los cubría. Y la cristofanía de tener a Cristo cubriéndote del sol como nube de día y alumbrándote a la noche como antorcha. Esa gesta yo creo que es mucho más grande que el hecho de pasar en seco el Mar Rojo. Y eso lo vio Moisés. Eso todo fue parte Moisés de eso.
no fue ajeno. Por eso el paladín más importante que tienen los hebreos, hoy los judíos, quizás sea este Moisés, ¿no? Sí, yo me quedé pensando en esa reunión de Moisés, Elías y el Señor Jesús, ¿no? Ahí Sí. en la cumbre del monte, ¿no? Este, eh, ya había pasado mucho tiempo, Moisés conociendo un poco más de la historia del conflicto entre el bien y el mal, Tal allá cual. en el lugar donde estaba. Pero quizás se habrá quedado muy contento de encontrarse con ese profeta que le había sido anunciado siglos antes, ¿no? A él. ¿No? Ah, tú eras el profeta. Yo trato de imaginarme la Lo que conversación, el ¿no? versículo que vos Eras marcaste ahí tú en el profeta, Deuteronomio sí. 18, yo creo que es el cumplimiento para Moisés, ¿sí? De decirle, mira, este de que yo te estaba hablando, ¿entendés? Este de que yo te estaba Claro, ¿no? hablando. Y entonces hoy conversábamos algo acerca de, este, de la diferencia de magnitud entre los conflictos propios de los humanos y el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Cuán chiquitos son nuestros conflictos, por muy grandes que nos parezcan, Sí, 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 sí. cuando los comparamos con este conflicto cósmico, ¿no? Y entonces, tal vez Moisés, cuando se encontró personalmente con Jesús, habrá dicho, lo de la salida de Egipto Ah, es nada, no es nada al lado de lo que está pasando lo que va a pasar. y de lo que está por pasar, ¿no? Y a veces es bueno que nosotros consideremos las cosas eternas, ¿no? Y las cosas que son, que permanecen, ¿no? Por la eternidad. Eh, los problemas son como el dinero, ¿no? Van y vienen. Exactamente. Y la verdad es que estamos envueltos, es cierto, es muy difícil transitar por esta vida, ¿no? Con todas las situaciones, algunos más, otros menos, unos de un tipo, otros de otro tipo, ¿no? Cosas que nos agobian, que ocupan nuestro tiempo, nuestros pensamientos, agotan nuestra emoción, nuestra fuerza emocional, nos debilitan, incluso nos hacen ponernos unos contra otros, ¿no? Como pasaba con Miriam, con el hermano, con Aarón, con Moisés. Y no nos damos, y perdemos de vista que la historia que estamos transitando es mucho más grande que la historia de nuestra vida, ¿no? Y de nuestro entorno, es mucho más grande, es mucho más importante, que estas son cositas que el Mar Rojo quedó atrás, las codornices quedaron atrás, No, seguro. todas esas señales, todo eso quedó atrás. La mesa con los 70 que Dios le pone para que ellos puedan en el monte, que puedan comer, que estaba Abiú, que estaba Aarón, que estaba Urias. Eran cosas muy fuertes las que pasaban. Y yo quería dejarte algo en el marco del conflicto, ¿no? Del gran conflicto, porque fue tan fuerte la presencia de Moisés en la vida de la humanidad, no de los hebreos solamente, de la humanidad, que hasta el gran conflicto se traduce en el momento en el que ya había muerto Moisés. El capítulo 34 de Deuteronomio describe la muerte de Moisés, pero Judas, el libro de Judas, es una página sola, es un solo capítulo, hay dos versículos, el 9 y el 10, que relatan algo que te pone la piel de gallina. Ya Dios había enterrado a Moisés en el monte Pisga. en el Pisga. Pisga, en el monte Pisga. Pero dice algo así. Pero cuando el arcángel Miguel, Cristo mismo, ¿no? En su traje de combate, contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Satanás mismo estaba reclamando el cuerpo de Moisés. No sabemos, nosotros especulábamos algunas cosas que podían llegar a ser las que motivaban a Satanás a reclamar el cuerpo de Moisés. Y Dios, en la persona de Cristo, resucita y lo lleva al cielo, a este Moisés, ¿no? Como corolario de todo lo que había pasado. Hasta el gran conflicto se traduce en la disputa del cuerpo de este hombre tan especial, que era Moisés. Sí, podemos hablar mucho acerca de eso. Hoy hacíamos algún comentario, ¿no? Sobre esto.
¿Qué intenciones podía tener Satanás para reclamar un cuerpo de un muerto que no tiene Exactamente. ningún valor, ¿no? Pero de acuerdo a lo que está registrado en la Biblia, Dios le restauró la vida a Moisés y lo llevó consigo, igual que lo hizo con Elías más adelante, igual que lo hizo con Enoc antes del diluvio. Pero hay algo interesante en esta experiencia de Moisés, ¿no? Porque Moisés no pasó, dice el relato que él no perdió el vigor, tenía 120 años y cuando murió sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Todavía estaba para vivir unos cuantos años más, ¿no? Ahora, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Bueno, una explicación muy, muy importante es porque Dios le había dicho, vos no vas a cruzar. ¿No? Después podemos conversar acerca de por qué, hay mucho para decir, pero Dios le dijo, mira, vos no vas a cruzar, vos vas a llegar al límite de Canaán y te vas a quedar ahí. Como todavía no estás para morirte, vas a morir porque yo voy a decidir que te vas a morir. Así que vos andá al monte ese, subí allá, que allá vamos a firmar el acta de función y listo, pero que vos no vas a pasar al otro lado. Te queda fuerza para ir unos 20 años más, no sé, 40 años más, pero no vas a pasar. Y ahora ha vivido 126 ¿no? años. ¿Sí? Ahora entonces muchos se preguntan, bueno, pero si Moisés fue tan bueno, tan manso, si peleó tanto, intercedió tanto, ¿cómo es posible que Dios por una cosita que una vez hizo no lo deje cruzar la tierra? Bueno, hay muchas respuestas para eso, ¿no? Pero lo cierto es que si bien Moisés no pudo cruzar a la tierra de Canaán, en realidad recibió como herencia algo mucho mejor. Recibió directamente la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Y el cumplimiento de la profecía. Claro, entonces alguno puede decir, bueno, pero Dios es injusto, porque ¿cómo puede ser que una persona... Lo que Dios nos ofrece es infinitamente más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos aspirar en nuestras mentes y nuestra imaginación. Nosotros vamos a elegir mal siempre. Exacto. Entonces, Dios le dijo, bueno, vos no vas a cruzar, pero no es nada eso. No es nada, hay algo más importante para vos. Hay algo más importante. No importa si es ahora, después que te muera, o dentro de 1000 años, no importa. Yo tengo algo más importante para vos, ¿no? Y estoy seguro que Moisés no sintió ningún rencor, no sintió ningún problema, porque ya él conocía a Dios, sabía que cuando Dios hablaba, las cosas que decía eran ciertas, ¿no? Era cierta. Entonces él dijo, bueno, está bien, yo la verdad que me gustaría cruzar porque estuve 40 años lidiando con esta gente, ¿no? Me pasé 40 años aprendiendo en el desierto, 40 años antes, y estuve 40 años más aprendiendo en la casa del faraón. Me preparé para llegar al otro lado. Pero si vos decís que lo que me vas a ofrecer es mejor que esto, bueno, está bien. Nada de eso tiene mérito. Yo no tengo ningún problema. Yo voy, ¿no? Y entonces no termina siendo un castigo, termina siendo una bendición. Claro, lo que para nosotros parece un castigo, en realidad, ¿no? Es un privilegio, es un don invaluable que Dios nos ofrece. Entonces, hoy en día sigue siendo igual, ¿no? Dios nos ofrece algo que si bien para nosotros es inimaginable, impensable, incomprobable, Dios cuando habla dice la verdad, no miente. Puede ser que no alcancemos a verlo, puede ser que no alcance con nuestros ojos, pero si Dios me ofrece a mí algo que es mucho más valioso que cualquier cosa que pueda haber en este mundo, me conviene creerle. Porque mirá el caso de Moisés. Él pensaba que lo más grande de su vida era cruzar a la tierra que Dios le había prometido a su abuelo, a su bisabuelo, a su tatarabuelo. Dios le dijo, no, Moisés, yo tengo algo mejor para vos. Vos haceme caso, quedate acá tranquilo, yo te voy a dar algo mucho mejor. Ya estamos en horario, pero quería, sin olvidarme, de darle saludo a nuestras esposas. Karina, la esposa de Gustavo, Soraya, mi esposa, que hoy cumplimos 22 años de casados. Así que es especial. Importante. Una cosa que es importante también. Quería dejarles un versículo y un pensamiento, ¿no? Que está en Números capítulo 12, versículo 13, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Y recordemos la promesa de Dios, que dice que de los mansos es el reino de los cielos. Él ya se le cumplió. Y esa es la parte importante. Así que bueno, con estas palabras, si querés agregar algo más, hacemos el cierre del programa de hoy. Y vamos a estar nuevamente el primer viernes de febrero. Vamos a ver si hacemos grabado, vamos a ver si lo hacemos en directo. La idea es que salga el primer viernes de febrero. Gustavo, bueno, hacemos una oración final. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta luz que has puesto a nosotros, Señor, para aprender tu palabra, para compartirla, para disfrutarla, Señor, para asirnos de las promesas que son, Señor, las que tenés para cuando tú vengas, para seguir, Señor, ese norte que has puesto en nosotros, que es tu palabra, para poder seguirte. Te pedimos, Señor, que esto haya sido de bendición no solamente para nosotros, que ya lo fue, sino también para otras personas que escuchen este programa, Señor. Te pedimos que bendigas este fin de semana, este sábado que comienza, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta luego. Chao.